On fire. Me encanta. Oh. This is the Latin reaction you were waiting for. Genial. Vamos a analizar a Lady Gaga en directo con su temazo, Abracadabra. No te lo puedes perder. Desde que salió este temazo hace un mes, Abracadabra, yo he querido traerlo aquí al canal, pero me preocupaba que a la audiencia, a los geniales, no les fuera a interesar Lady Gaga. Pero luego me dije, si tú eres genial, si a ti te gusta la música, tiene que gustarte Lady Gaga, o espero que te guste. Oh, se escucha ya el hook desde atrás. Fíjate cómo ha empezado con esa alegoría a las cajas de música que siempre se usan en las películas de terror para, por contraste, establecer todavía más miedo, más intriga, más misterio. Y luego por detrás se viene acercando el hook de la canción. Abracadabra, abracadabra. Me encanta. ¡Ah! Yeah, put your hands up. Me encanta este hook. Es electropop, dark pop y tiene a Lady Gaga. Este hook es muy bueno. ¡Ah, capela! Oh, wow. Esto es nuevo para el directo, el track original no es así. Y lo bueno de la capela es que podemos apreciar a plenitud todas las características vocales de nuestro artista favorito. Tiene muchísima reverb. Wow, escuchas todas las respiraciones. Está articulando muchísimo, está consonantizando, o sea que está explotando mucho las consonantes. La voz de Lady Gaga también se ha oscurecido con el paso de los años, que esto es algo muy común que sucede en las voces, y a mí, si me preguntas, me gustan mucho más las voces oscuras. Tiene un montón de backing vocals. Wow, me encanta cómo entra el bombo con el trrr, con esos instrumentos y luego deja espacio para que se escuche la voz y esos que entran de momento, la armonía, los sintetizadores, tiene un montón de sintetizadores también. Y fíjate que cuando la cogieron para hacer esa acrobacia, se subió un poco la afinación, porque lógicamente cuando estás haciendo acrobacias y cuando estás bailando así de manera tan fuerte, no tienes control absoluto de la afinación perfecta, es humanamente imposible. Ahí. ¿Por qué esta melodía de esta primera parte suena tan interesante? Porque es un fa menor dórico. Tiene el sexto grado de la escala ascendido. Si tú tocas la escala de fa menor, tiene el re bemol, pero en este caso el re bemol se ha ascendido a re natural. Y ese está ese re natural que le da ese sabor rico a esa primera parte. Mi bemol. Este es re natural para ir a si bemol. Fa menor con la séptima. Precioso. Y después vendría el precorus, el preestribillo o precoro. Lady in Red. Si ustedes se fijan en los créditos de la composición, se le está dando crédito también a esta banda, cuyo nombre voy a leer porque no la conocía, confieso. Siouxsie and the Banshees, con la canción Spellbound. Si tú escuchas la canción Spellbound, vas a sentir la referencia. Yo creo que ahora los artistas están teniendo mucho cuidado con las referencias y con las inspiraciones. Ya cuando quizás componen algo que dicen, uy, pero esto se parece a esto otro, vamos a ponerle los créditos para que no vengan demandas. Digo yo no estaba ahí en la habitación, pero realmente es una referencia cercana que no llegaría en copia ni plagio. O a lo mejor fue una inspiración directa y ella quiso ponerla, lo cual estaría genial, pero me resulta curioso. Trance. Fíjate que se menciona Lady in Red, cast a spell, o sea, voy a hechizarte. Amar o morir, pero es que eso es filosofía de vida total. Es o el amor te salva y te lleva a tu lado de luz, o si no, tu oscuridad te arrastra a la muerte. Eso me parece muy interesante. Taca, 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 taca. Mami, esto es un trabalenguas. Abracadabra, amor. Abracadabra, amor. Abracudabra. Es que como que dice abracudabra, así. Abracudabra. Nosotros decimos abracadabra porque creo que esta palabra es árabe, ¿no?
Death or Love. Sí. O amas o mueres. O sea, así de claro o más claro. Si es más claro, entonces ya se vuelve oscuro. Bueno, voy a ponerme seria. Vale. Aquí no estamos cantando. Aquí ella ha parado. Es que me encanta este hook. Como se desliza y como es ascendente y te va lifting up, te va levantando. Me encanta. Y está acentuado también rítmicamente con lo que dice la voz hablada. Abracadabra, abracadabra. Es que pierde fuerza con una sola voz en directo. Entonces es mejor que esté grabado bien procesado y bien engrosado con más capas vocales y efectos vocales sobre su voz. On fire, me encanta. ¡Oh! No, papi, esto tiene una fuerza. Esto es un trance total en la disco. A mí que no me gusta el EDM, yo brincaría con esto, yo saltaría con esto un montón. Ay, Yo no necesito nada más que esa música para sentirme bien en la discoteca. If you know what I mean. Se fueron los bailarines. Se fueron los bailarines y ella llena todo el escenario con su pedazo de voz de contralto redonda y fuerte y su presencia escénica espectacular. Bueno, aquí hemos cambiado la melodía. Te das cuenta que el primero era y ahora vamos para arriba, pasando por el sol que hace la tensión de la novela, pasando mucho por ese do agudo. Esta melodía me encanta, es muy buena. Fíjate que aquí ella está partiendo más la frase de lo que lo ha hecho grabado, pero aquí por todos los movimientos, por toda la fuerza que se le está imprimiendo, por esta coreografía espasmódica que tiene, necesita tomar aliento en más fragmentos de la canción. Yo veo aquí otra vez el do 5. Yo veo aquí mucha inspiración para que la gente haga sus bailecitos con las manos. Tú sabes dónde. Uy, el bastón. Bueno, escuchas las últimas palabras de tu vida y ahí aparece ella con el bastón y está haciendo esa alegoría a la vejez, a los últimos días de tu vida. ¡Oh! Me encanta. Estás en un trance. Esto es un build-up cuando se taca. Esa guitarra que hay atrás que suena como surfera es un poco inesperada para mí. Vuelve el coro. Hay muchos elementos dinámicos también. Dinamiza no en cuanto a dinámicas de pianoforte, sino en cuanto a texturas de composición en el arreglo. Todos estos elementos cortos, rítmicos, tucutaca, que se oyen en los sintetizadores y que se logran a través de diferentes procedimientos en la producción, hacen que la canción, pues, la bailes más, te la está moviendo por todas partes, ¿no? Sí. Ese fry me ha encantado. Está haciendo un glissando. Glissando es que viene del francés, que significa arrastrar. Está arrastrando de abajo hacia arriba. El glissando más común es el descendente. Cuando cantamos, esas cosas son como unos glissandos, como dejar caer al final de la frase, pero hacerlo ascendente ya es menos usado y a mí me encanta. Yo personalmente lo he usado y me ha encantado cómo ha hecho la constricción. Recurso expresivo también para expresar toda esa oscuridad con la que estamos luchando y a la que nos estamos enfrentando en la canción. Me gusta demasiado. Abracadabra, abracadabra. Yeah. Tengo que pararla por derechos de autor, pero yo no quisiera parar esto, yo quisiera estar bailándolo todo. Y llegó el bridge, o sea, llegó el puente. La A sería todo el primer verso, luego vendría pues una A1, bueno, tiene otra melodía, técnicamente es un B. Luego viene un precoro, luego viene el coro, luego viene el postcoro que es el abracadabra, abracadabra.
Estoy aquí desmontándote la estructura. Y por último entra el bridge y mira cómo hay un cambio de carácter en el bridge y mira lo que pasa en su voz. La melodía es más ligada, notas que duran más, que tienen más valor. Notas largas. Ha cambiado el carácter de la melodía, el carácter del arreglo y ella cambia el carácter vocal, el modo vocal. Antes estaba cantando con voz de pecho en los agudos, que eso se llama belt, y ahora está cantando en un mixto más impostado con la voz de cabeza. Escuché por ahí decir algunos vocal coach que es más operístico. Esto no es operístico, esto no es lírico, esto es otra cosa. Esto es la voz un poco más impostada, con más altura del paladar y usando una resonancia más de cabeza. Pero esto no es lírico ni operístico, no confundamos términos, por favor. Aquí imposta todavía más. Está partiendo mucho. Y ahora viene la nota más alta. Este es un Fa 5. La melodía es muy bonita. Está esquivando ese re que lo convierte en dórico. Está yendo a la séptima para ir a ese Fa 5, que es la nota más aguda de esta canción. Vuelve el coro. ¡Abracadabra! ¡Oh! Esto lo escuché por primera vez. Creo que tiene atrás unas voces como un colchón vocal atrás, coral, que se le ha añadido a las tantísimas capas que ya tenía y todos los procesamientos vocales que ya tenía la producción, en sus BGV, en sus backing vocals, en sus pistas de apoyo vocal. Sí, mi amor. Esto es un directo impecable. Ha regresado la reina del pop de nuestra generación. Es Lady Gaga. Lady Gaga es cultura pop total. Esta canción que trae muchísima vibra de Poker Face y toda esa era, y además tiene esa vibra también del techno que me encanta, esa oscuridad tanto en su voz como en la letra como en el arreglo. Chisme de la industria. Ustedes se han fijado que últimamente cada vez que escogen un cantante para protagonizar una película, de momento la identidad de ese cantante se ve afectada por el personaje que tiene que interpretar. Recuerden Star is Born, ese era el nombre. Ella dejó de ser tan provocativa y comenzó a actuar más como una chica parecida al personaje. Y luego, si tomas de ejemplo Ariana Grande con Wicked, lo mismo. Cambió no solamente toda su estética, sino también que empezó a dialogar con la gente de otra manera. Hay como un híbrido entre el personaje y la persona, que está como a medio camino entre el personaje de la película y el alter ego de pop. Entonces ahora que ya ella ha terminado todos esos compromisos cinematográficos en los cuales ella estuvo proyectándose más como una cantante jazz, como una cantante de teatro musical, hubo muchas cosas que me gustaron, otras que no tanto, siempre respetando muchísimo el pedazo de artista que es, que ella vuelva a ser ella o vuelva a ser el alter ego que se ha creado como estrella pop y que saque toda esa música que suena a ella desde su composición, su producción, sus letras, su propuesta visual. Es un sello sonoro, es un sello visual, es Lady Gaga y ella es la cultura pop. Ella es la reina del pop de nuestra generación y me alegro mucho que esté de vuelta. Para que haya estilo tiene que haber repetición. Ella ya creó un estilo y está siendo fiel a ese estilo otra vez y yo estoy súper feliz. Hay álbum nuevo, así que hay que chequearlo completo. Abracadabra me encanta. Suscríbete al canal porque te puedes ganar 4 clases gratis. Conviértete en genial y comparte este video. ¡Mua!